el uso indebido de las protecciones pueden acarrear graves consecuencias en base a lo que usted está pudiendo ver aquí. Cuando le quitan un espíritu a una persona, los problemas son diversos. Las gangas y los espíritus se aflojan y pierden el control y muchas veces entran en un temor la persona que le quitan el espíritu, que va poco a poco sintiendo gran temor. Se descontrola totalmente el cordón espiritual de esa persona a la que le quitan un espíritu. Los problemas subsisten entre personas y comienzan a haber problemas de enfermedad. Muchos, si son videntes, van perdiendo la vista de ver espíritus. Las engangas, si están recogidas o si han sido recogidas, y el espíritu que se representa aquí es el que mandaba esa enganga, va a estar completamente esa enganga desactivada. Esa es la oportunidad que utiliza el otro palero de mandar otros espíritus a la enganga y recoger por medio de tratados y convenios y firmas o patipembas a los otros espíritus de esa enganga, mandando espíritus de su propia enganga para que la persona crea que su enganga está trabajando, pero simplemente está trabajando con los otros espíritus del enemigo o de la persona que le ha quitado la protección. La enganga, la otra, la del Tata, Batalla, asume el poder de controlar al otro fundamento, jalando a todos sus espíritus, como dijimos, mandando espíritus que le hagan daño y perjudicando a todo el mundo que vive en ese Munanzo Congo o en esa casa. En ese caso, la enganga tiene que ser desbaratada por su padrino o por un tata, dándole así camino para el monte, para la línea, para una manigua, para donde el tata crea que es lo correcto. De lo contrario, ese enganga puede matar a esa persona y tratar por todos los medios de jalar a su espíritu. Este espíritu, cuando se le está haciendo esta ceremonia, puede pasar por una persona, por una materia. Otras personas, otros paleros no necesitan eso porque ven, y siempre la mayoría de estos trabajos existen 2 o 3 ahijados tata que están en el Munanzo Congo dando fe de lo que se está haciendo, o sea, viendo todas las cosas espirituales que están sucediendo. No cabe duda de que esto puede traer graves consecuencias a la persona. El palero pone en una palangana con tierra de cementerio, tierra bruja, donde ese espíritu va a estar rodeado de espíritus de enganga. A la vez va a estar viendo cómo ha dado su caída, y a la vez el palero le está dando luz para que comprenda la forma que lo ha estado utilizando su materia y llegue al convencimiento
totalmente de que no puede estar con ella. Pero como estos espíritus se mantienen en su puesto y casi nunca traicionan a su materia, porque fueron enviados, como dicen, de ensambi. Estos son puntos para aclarar y en ningún momento hemos dejado de explicar cómo es que se lleva este trabajo a cabo y cómo el palero, de un modo o de otro, ha podido controlar al espíritu. Como hemos dicho, este es un espíritu que es palero y en vida también era santero. Por eso, de un modo o de otro, el palero ha utilizado tierra bruja en Toto Maleva, que significa como tierra de enfinda, tierra de cementerio. Ha ido al monte, a Nambuto, a buscar bejucos para llegar a hacer la trampa a este espíritu, pidiendo licencia al propio Osain, al viento, pidiendo licencia a Lucero Monte, el Leguá, para cerrar los caminos de este espíritu. Nosotros tenemos varias opciones para utilizar a este espíritu. Si este es un espíritu que no se quiere doblegar porque es un espíritu fuerte y es un espíritu que no va a dejar a su materia, podemos embotellarlo, al cual va a ser terrible para él. Esa botella puede ser tirada mal. Si la tiran mal, lo recoge mamá Umbó, la Virgen de Regla, y queda en el limbo. De lo contrario, puede ser enterrada en el cementerio y hasta que esa botella no se rompa, ese espíritu no puede salir. Otros paleros, más precavidos, cogen esa botella, la cubren con tela negra y muchos la ponen a un costado de la enganga cuando embotellan al espíritu. Embotellar al espíritu significa que la botella tiene que tener 2 dedos de alcohol y a la vez pasar al espíritu y amarrarlo con hojas de maíz. Amarrar la hoja y tirarla dentro de la botella y pasar al espíritu a embotellarlo. Estos trabajos pueden ser de tambatilanga, pero a la vez también lo hacen los criollos paleros. Yo digo todo esto para que quede claro cómo es que funciona todas estas formas primitivas al cual ustedes pueden estar viendo. Que este es el primer programa de esta índole que hemos podido dar, que el Tata Batalla explica con gran claridad. El Tata Batalla, Iraca Batalla Mundo. Kiako, dice abuelo, dice Androla, dice Cunalombo. Dice ya en canga, dicen careado. Dice en canga, dice va a amarrar, dice lo enfumbe, carajo. El palero ata al enfumbe, al espíritu. Estos espíritus nunca dan su verdadero nombre, pero tienen que venirle a nosotros por medio del convenio tratado que se hace. Como un espíritu palero tiene que acudir a lo que se le está presentando. Esta ha sido la forma o la trampa que ha tomado la oportunidad para coger a este espíritu amarrándolo por las manos, atándolo por las manos y por los pies. Así, este espíritu en estos momentos ha sido amarrado
No cabe duda que una guerra entre otros paleros, cuando usted ha sido amistad de ese palero, usted se ve en el compromiso de tener una guerra y este padrino lo ha estado enseñando a usted y usted lo ha traicionado, pero ese padrino siempre tiene algo de usted, o tiene pelo de usted de la cabeza, o tiene eh, un tabaco que fumó su espíritu por la materia, y así está viéndose en graves consecuencias.